Capítulo 22. Encuentro inesperado. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Sofía miraba a la persona en la distancia. Seguía siendo tan alto, un poco más moreno que la primavera pasada y más musculoso. ¿Has vuelto a mudarte aquí?, preguntó Sofía. Sí, respondió Luis con una sonrisa resignada. Mi madre decidió mudarse al extranjero para vivir, así que volví. ¿Bobby? Sofía miró hacia abajo al corgi a sus pies. ¿Has crecido tanto? El corgi ladró 2 veces y movió la cola con más entusiasmo. Cuando estalló la pandemia el año pasado, muchos animales fueron abandonados. Sofía encontró uno, fuera de un restaurante de arroces al horno en el barrio. Al principio, era un perro tan sucio que no se podía distinguir su color, que la siguió mientras comía. Un transeúnte dijo que el perro estaba esperando restos de comida. Sofía pidió otro plato sin sal, y el perro se lo comió vorazmente. Después de pagar, caminó bastante lejos antes de darse cuenta de que el perro le estaba siguiendo todo el camino. En aquel entonces, ya había muchos gatos y perros callejeros alrededor del barrio. A veces Sofía les dejaba un salchicha, pero la mayoría se la llevaban y se iban corriendo. Era la primera vez que se encontraba con uno tan persistente, no pudo resistirse y lo llevó a casa. Después de limpiarlo, descubrió que se trataba de un lindo corgi. Los animales bonitos siempre tienen a alguien que los quiere adoptar, así que Sofía decidió buscarle un nuevo dueño. Aunque le gustaban los animales, una vez que terminara la pandemia, no tendría tiempo para cuidarlo. Pensó en su padre y en Carmen, pero Carmen odiaba a los animales y su padre era alérgico a los pelillos, así que no eran buenas opciones. Entonces Sofía publicó un anuncio de adopción en Internet. Así fue como conoció a Luis. Luis fue la mejor opción entre los posibles adoptantes. Aún así, Sofía tenía preocupaciones. Para asegurarse de que Bobby recibiera un buen cuidado después de la adopción, le pidió a Luis que hiciera videollamada con ella todos los días. Luis, por su parte, aprovechando que vivían en el mismo barrio, la invitó a visitar a Bobby en su casa. Justo, durante la pandemia, Sofía estaba aburrida y aceptó. Pero mirando y mirando, sin saber cómo, terminaron en la cama. Luis y Sofía vivían en el mismo barrio, su familia estaba bien, era cortés, alegre y cariñoso. Se suponía que a un chico así le gustarían muchas chicas. Pero al parecer, debido a una relación anterior que le había herido, Luis no quería enamorarse. Esto coincidió con lo que Sofía quería. Se relacionaron en un término entre amigos con beneficios y amigos. Hasta que terminó la pandemia, Sofía se puso ocupada y Luis se mudó porque su madre enfermó. Al principio, Luis seguía enviando a Sofía actualizaciones de su vida y videos de Bobby de vez en cuando. Sofía estaba tan ocupada que no podía responder a tiempo, y gradualmente, los mensajes entre ellos fueron disminuyendo. Después, Sofía vio en el estado de WhatsApp de Luis una foto que parecía ser su nueva novia, así que lo eliminó de su lista de contactos. ¿Estás paseando al perro solo? ¿Y tu novia? ¿Novia? No tengo ninguna. ¿De verdad? Antes vi que cambiaste la foto de portada de WhatsApp, pensé que... Ah, ¿te refieres a esa? En realidad, es mi exnovia de la que te hablé antes. El año pasado volvimos a intentarlo, pero volvimos a separarnos. Esta vez es definitive. Lo siento. Ja, no pasa nada. ¿Y tú, hermana? ¿Has tenido novio? Hablaron desde el garaje hasta el ascensor. Llegando a casa, Sofía recibió una solicitud de amistad en WhatsApp, la aceptó y al poco rato, recibió un video. Era Bobby, acurrucado sin energía en el suelo, jugando con una pelota de juguete, como un sticker. Debajo, había un mensaje de Luis: estoy tan aburrido, hermana, ¿qué estás haciendo? En ese momento, Sofía estaba en el estudio, revisando sus antiguos trofeos y diplomas. Buscó mucho pero no encontró premios de redacción, así que respondió, lo mismo. Rápidamente, llegó otro mensaje de Luis: ¿puedo llevar a Bobby a jugar contigo? Él extraña mucho a la hermana. ¿Quién extraña? Sofía alzó una ceja, pero escribió, sí. 10 minutos después, Sofía abrió la puerta para recibir a Luis. Bobby parecía recordar la casa de Sofía, y al abrirse la puerta, entró corriendo con sus patitas cortas. Sofía recordó que había yogur en el refrigerador, abrió un envase y se lo dio. Luis fue al salón, pensando en ver los nuevos discos de vinilo que Sofía había comprado recientemente, cuando de repente vio su consola Switch familiar en un rincón del armario debajo del televisor, junto con 2 cartuchos de juego que no había podido encontrar antes. ¿Por fin aquí estaban?, exclamó con alegría y llamó a Sofía. Ah, no me había dado cuenta, dijo Sofía.
La criada siempre arreglaba las cosas en casa. Después de la pandemia, no había jugado más, así que no se había dado cuenta de que había cosas nuevas en el armario. ¿Jugamos un poco?, propuso Luis, mirando los cartuchos con entusiasmo. Vale, respondió Sofía, ya que estaba aburrida de todos modos. Conectaron la Switch a la tele y abrieron un juego de aventuras en cooperativo para 2 jugadores. Sofía hacía mucho que no jugaba, así que se le olvidó cómo se hacía. Hermana, así se juega, vio Luis que se había olvidado, se inclinó hacia ella y la ayudó a manejar el control. Las luces del salón estaban apagadas, solo la pantalla del televisor emitía una luz débil. Luis se sentó cruzado junto a Sofía, su pecho musculoso pegado a su espalda, y su aliento caliente caía sobre su hombro, lo que hizo que Sofía recordara aquellos días locos. En aquel entonces, nadie trabajaba, se quedaban en el barrio, y además de comer y dormir, lo que hacían más era jugar con el perro, jugar a videojuegos y tener contactos íntimos. Mañanas somnolientas, tardes soleadas, atardeceres de mal humor. Pero no se podía negar que, después de separarse, extrañaba el cuerpo de Luis. ¿Quién no lo haría? Sofía tragó saliva, de repente sintió sed. ¿En qué estás pensando, hermana? Notó Luis que Sofía estaba distraída, apretó su mano y susurró cerca de su oído. Su voz, deliberadamente bajada, estaba llena de insinuaciones. Sofía giró la cabeza, soltó el control y puso su mano lentamente en el brazo de Luis. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. ¿Has invitado a alguien más, hermana?, preguntó Luis, deteniéndose. Debe ser el delivery, dijo Sofía, levantándose de su lado. Por la noche en casa de Carmen, no había comido mucho, así que al volverse sintió hambre y pidió pizza. ¿No has cenado, hermana?, preguntó Luis, levantándose también. Yo también tengo hambre, dijo, corriendo a abrazarla y apoyando su cabeza en su cuello con ternura. No hagas tonterías, dijo Sofía con ternura, pero al abrir la puerta, descubrió que no era el repartidor, sino Carlos. Capítulo 23. Preguntas insistentes. ¿Qué haces aquí? Sofía se sorprendió al ver a Carlos en la puerta, pero se calló al notar el pastel que llevaba en la mano. ¿Venía a celebrarle su cumpleaños? ¿No había sido lo suficientemente clara la última vez? Sofía frunció el ceño y se separó de Luis sin hacer ruido. Ese movimiento permitió a Carlos examinar a Luis de pies a cabeza, un joven de unos 20 años, con una camiseta deportiva, mangas levantadas que mostraban antebrazos musculosos, hombros anchos, cintura delgada y piernas rectas. Era como el chico que habían visto en el complejo de aguas termales, joven, radiante y lleno de energía. Los labios de Carlos se contrajeron en una línea seria. Sus facciones eran frías, y cuando estaba serio, su mirada era tan penetrante como una hoja de cuchillo. Hablad, vosotros primero. Luis notó la hostilidad de Carlos, se apartó de Sofía y entró a jugar con Babi. Carlos siguió con la mirada a Luis hasta que Sofía cerró la puerta. Entonces volvió la vista a ella. Parece que no es el mejor momento para visitar. Su tono frío y lento, con un toque de ironía en la voz. Antes, cuando estaban juntos, Sofía siempre mantenía distancia con otros hombres, nunca le daba motivos para celar. Ahora, viéndolo celoso, no era diferente a otros hombres. ¿Cuándo os conocisteis?, preguntó Carlos. Sofía no respondió. Su relación con Luis no cambiaba si la hubieran iniciado el año pasado o hoy. ¿Importa?, replicó ella. Carlos tragó saliva, incapaz de refutar. Después de un largo silencio, susurró, me he creído lo que no era. Le entregó el pastel y se dirigió al ascensor. Sofía miró el regalo en sus manos. Además del pastel, había una caja de regalo que no parecía barata. Frunció el ceño y estaba a punto de llamarlo cuando lo oyó regresar. ¿Por qué?, preguntó Carlos al acercarse. ¿Qué? Sofía no entendió. Al levantar la vista, Carlos la presionó contra la pared y la besó apasionadamente. Ella no podía moverse, con la cabeza apoyada en su mano. Cuando recuperó el aliento, sus ojos se encontraron con los de Carlos, que la miraba con reproche. ¿Todavía sientes algo por mí? ¿Por qué no me das otra oportunidad? No uses a ese chico como excusa. Parece que tiene 5 o 6 años menos que tú. No podéis ser serios, a menos que no quieras establecerte nunca. El mensaje implícito, no uses pretextos como no quiero salir o no quiero casarme. Sofía frunció el ceño de nuevo. Tenía razón. Todos estos años, al salir con alguien, su soledad emocional superaba a la física. A veces soñaba con encontrar a alguien para establecerse.
Pero amar era difícil, ser amada también, y esperar con indiferencia solo empeoraba las cosas. No sorprendía que tanta gente volviera con viejos amantes, un ex sin errores graves, que conocía tu pasado y tu crecimiento, era más tranquilo que un extraño. Como ella y Carlos, excepto por la separación por distancia, nunca habían tenido problemas. Todavía sentían algo el uno por el otro, y se llevaban bien. Si tenía que casarse y establecerse, Carlos no era una mala opción. Pero, Carlos, fuiste tú quien terminó nuestra relación. Capítulo 24. Dudas. Sofía todavía recordaba el tono con el que Carlos le dijo que terminaran. Tan tranquilo como un arroyo, que hacía olvidar lo brusca que fue la frase. ¿Estaba resignada? ¿Lo quería? El amor es cosa de dos, pero la ruptura solo necesita de uno para romper el contrato. Sus penas y resentimientos solo podían esconderse en el fondo de su corazón. Con el trabajo complicado encima, no tenía tiempo para la melancolía. Pero por las noches, soñaba con fragmentos del pasado, juntos en la biblioteca, escondiéndose ante los compañeros, momentos de intimidad. La vida universitaria ya era un recuerdo, y las tareas de la empresa la agobiaban. Cada mañana, se despertaba triste y se revolvía en la cama. Necesitaba un escape emocional. Antes, Carlos era su refugio, incluso si no respondía a tiempo o no daba buenos consejos. Solo saber que estaba allí la calmaba. Pero él rompió con ella. Entonces su pilar mental se derrumbó, y las emociones acumuladas la torturaron. Nadie sabía cómo sobrevivió. Y claro, nunca se lo contaría. Si rompiste conmigo, deberías haberlo hecho definitivo. No puedes volver ahora solo porque no encuentres a nadie mejor. Sofía le devolvió el regalo. Claro que no niego que sienta algo por ti, admitió, pero solo físico. Ya no había palabras que pudiera decir Carlos. La miró en silencio, buscando una grieta en su expresión serena, pero fue en vano. Sofía lo vio marcharse y luego abrió la puerta. ¿Tu exnovio? Salió Luis al oír el ruido. No quise escuchar, pero hablabais fuerte. Sí. Sofía asintió, sin ganas de hablar, y fue a la cocina a beber agua. ¿Estás molesta? ¿Quieres un vaso de vino? Preguntó Luis, asomando la cabeza. Mañana tengo que levantarme temprano. Ah, vale. Luis entendió. Buenas noches, hermana. Yo me voy con Babi. Los días siguientes, Carlos no la molestó. No le envió mensajes en reuniones, no apareció en el desayuno, ni se presentó en su puerta sin avisar. De vez en cuando se cruzaban en el barrio, solo se saludaban y él se marchaba apurado. Parecía que también estaba ocupado. A finales de mes, Sofía se encontró con Miguel en una subasta de terrenos. Miguel le contó que Carlos alquilaba un despacho para abrir un estudio de diseño. Pensé que estaba trabajando contigo en el espacio compartido. No le interesa eso, solo aceptó ser el diseñador jefe. ¿Todavía quiere dedicarse al diseño? Entonces, ¿por qué volvió? Carlos había tenido una buena carrera en el extranjero. Aunque Sofía no conocía su currículum, de conversaciones con Carmen y Miguel sabía que tenía notas excelentes en la maestría, premios como el Viva Student Award y el UIPHE Team Prize. Se incorporó a una empresa prestigiosa, tenía talento y trabajaba duro. A su edad, ya firmaba sus propios proyectos. Incluso Carmen no entendía por qué abandonaba un futuro tan prometedor. Sofía pensó que estaba cansado. Los arquitectos nunca tienen horarios fijos, y su trabajo era más duro que el 996 que se hablaba por internet. Pero ahora, si seguía fiel a su vocación, ¿por qué regresar? El mercado de diseño arquitectónico en China se reducía cada año, la competencia era feroz, y el ambiente laboral no se comparaba con el extranjero. Sofía no lo entendía. ¿Quién sabe? Miguel suspiró, mirándola con intención. Quizás hay personas o cosas que no puede dejar atrás. ¿Por ella? Sofía no lo creía. Ni siquiera cuando rompieron fue tan drástico, y habían pasado 6 años. Su reacción no podía ser tan lenta. Pero aún así, le intrigaba su decisión. No quería preguntarle por mensaje, especialmente después de rechazarlo. Esperaba toparse con él casualmente, pero desde que Miguel regresó, no lo volvió a ver, ni en la tienda de conveniencia, ni en la cafetería del desayuno, ni en el parking. Aunque vivían en el mismo barrio, era como si se hubiera borrado de su vida. Hasta abril, en la boda de su amiga Clara, finalmente lo volvió a ver. Capítulo 25. Buenas amigas. En abril, Clara se casaba con Pablo, un compañero de universidad. Eran la única pareja de su clase que duró 10 años,
así que todos enviaron felicitaciones, pero pocos pudieron asistir porque vivían en otra provincia. Sofía también estaba ocupada, pero como habían sido compañeras de habitación y seguían en contacto, reservó 2 días para ayudar. El banquete no fue en un hotel impersonal, sino en un complejo turístico fuera de la ciudad, un bosque verde, alejado del bullicio, cerca de la naturaleza. Según Clara, los invitados podían disfrutar de unas vacaciones mientras asistían a la boda. Como dama de honor, Sofía llegó antes para ayudar. Siguió la dirección de Clara hasta un pueblo montañoso, donde encontró una posada de madera, estructura de maderas entrelazadas, con un gran patio trasero rodeado de bosque, según se decía, diseñado por un profesor de bellas artes. Clara sigue con su gusto exquisito, pensó Sofía. Dejó el coche y se paseó por los alrededores, culpa de ser arquitecta, no podía ver un edificio sin analizarlo. Al doblar hacia el patio trasero, chocó con Carlos, que aún no había dejado su equipaje. ¿También has venido? Sí, Pablo me pidió que ayudara temprano. ¿Has visto a ellos? No, la posada me parecía interesante, así que me he paseado. Es raro ver estructuras de madera con mortajas y tenones hoy en día. Hablaron un rato y avanzaron juntos. Antes de llegar a la entrada, escucharon una discusión. Pablo, no sabes hacer nada bien. Ya te dije que Sofía sería la dama de honor. ¿Por qué has invitado a Carlos como padrino? Gritaba Clara, con su voz potente. ¿Cómo que no sé? Santiago no puede venir, necesitaba a alguien de repente. Carlos tenía tiempo. Defendió Pablo, bajando el tono al final. Pablo nunca ganaba una discusión con Clara. Sabes que ellos tuvieron una relación, pero fue hace siglos. ¿No se separaron pacíficamente? ¿Pacíficamente? ¿Solo porque no pelearon? Él fue el que empezó y el que terminó. Clara seguía enfadada. ¿No viste a Sofía entonces? Perdió 10 kilos en un mes. Si no estuviera en el extranjero, le habría pegado una paliza. Pero tú dijiste que Sofía renunció a irse al extranjero. ¿Qué querías que hiciera Carlos? El amor a distancia no funciona. Lo entiendes muy bien, ¿eh? Los hombres sois muy prácticos. Cuando todo va bien, sois románticos, pero en cuanto hay problemas, decís que no os conviene y os vais a buscar otro. Carlos no ha buscado a nadie. ¿Cómo lo sabes? Yo. Ah. No me extraña que te ayude. ¿Quiere reconquistar a Sofía? Te advierto, Pablo, no le ayudéis, si no. ¿Si no qué? Si no, no nos casamos. Siguiendo gritando, se fueron al bosque. Siguen igual. Sofía rió. Carlos se detuvo y la miró, ¿es verdad? Frunció el ceño, con culpa y duda en los ojos. No hagas caso a Clara, siempre exagera. Sofía cortó la conversación, ya pasó. La boda sería al día siguiente, así que solo estaban las damas y padrinos, y algunos familiares, unas 2 mesas. En la comida, Clara agarró a Sofía y le preguntó por su vida amorosa. No tengo novio. Respondió directamente. Quédate soltera toda la vida si quieres. Exclamó Clara, ¿dónde vas a buscar? Sabes que estás muy ocupada. Excusas. Si quisieras, lo encontrarías. Clara la señaló a la mesa de enfrente. Todos son amigos de Pablo, excepto el de gafas y el que se queda calvo, están solteros. ¿Alguno te gusta? La vida no es solo trabajo. Clara señaló a un chico, el de azul, el primo de Pablo. Menos de 2 años menor que tú, tiene coche y casa, fue nadador profesional, ahora trabaja en el instituto deportivo. No me gustan los atletas. ¿Por qué? La musculatura es la hormona del hombre. Aquí es lo importante. Sofía tocó su cabeza. TSK, Clara miró a Carlos, los intelligents suelen ser malos. Por la tarde, ayudaron a decorar el lugar. Clara se encargó de todo, planificación, compras, diseños. Había un muro de fotos con ramas secas, paraguas con nubes, flores en trozos de madera. Solo faltaba montarlo todo. Como Sofía escribía bien con pincel, Clara la mandó a hacer los carteles de dirección, y a Alfonso, el primo de Pablo, a ayudarla. Vosotros dos vais juntos, Sofía escribe, tú pegas. Dijo Clara, eres alto. Pero después de una tarde de accidentes, todo el mundo sabía que Clara quería emparejarlos. Sofía miró a Carlos, ¿y él? Es más alto. No quería que Carlos la acompañara, pero estaba harta de los intentos de Clara. Yo también ayudo. Carlos, que no tenía tarea, se ofreció. No.
Clara lo agarró y le dio una cámara de video. Tienes una misión más importante. Capítulo 26. Taurenschel. La misión importante de Clara para Carlos era filmar los preparativos de la boda. El equipo profesional de fotografía llegaría el día de la ceremonia, así que Carlos tuvo que recorrer el lugar con una cámara de video. Sin embargo, al poco tiempo, el cielo despejado se nubló repentinamente. ¿Va a llover? El pronóstico no lo decía. Comentó alguien. No pasa nada, tenemos un plan B, respondió Clara. Al organizar una boda al aire libre, debían prepararse para imprevistos. Clara ordenó a los demás que siguieran trabajando, pero de repente sopló un fuerte viento, el cielo se volvió de un gris plomo intenso y las hojas empezaron a chocar entre sí. Llovía. Esperemos a que pare la lluvia, sugirió alguien. Todos recogieron los objetos y se refugiaron en la posada. Apenas entraron, se oyó un trueno y los chispazos se convirtieron en un aguacero torrencial. Los dos que habían ido a colocar las señales aún no regresaban. Carlos estaba en la terraza y llamó a Sofía, pero el teléfono marcó fuera de servicio. Esperó un rato y volvió a llamar, con el mismo resultado. Llamó a Clara desde abajo para pedirle el número de Alfonso, pero en ese momento vio a una figura salir del aguacero, corriendo hacia la posada con la cabeza cubierta. Carlos bajó corriendo y se encontró con Alfonso, que se secaba el pelo con una toalla. ¿Dónde está Sofía?, preguntó. ¿Todavía no ha vuelto? Alfonso se secó la oreja. Pensé que ya había regresado. ¿No estabas con ella?, preguntó Clara, acercándose. Alfonso se detuvo. Estábamos colocando las señales cuando me llamó el jefe de la oficina para darme unas instrucciones. La señal en el bosque era mala, así que busqué un lugar donde pudiera escucharlo bien. Cuando volví, Sofía no estaba allí, ni las herramientas. Pensé que habría ido al siguiente punto y fui a buscarla, pero no la encontré. Como vi que iba a llover, volví primero. ¿No ha vuelto? Alfonso subió a tocar la puerta de Sofía. Carlos y Clara lo siguieron. La puerta no estaba cerrada con llave. Al abrirla, la habitación estaba vacía, tal como la habían dejado por la mañana, con la maleta abierta en la cama. Clara revisó el baño, pero tampoco había nadie. Maldita sea. ¿Con este aguacero, seguirá fuera? Clara llamó a Sofía, pero también estaba fuera de servicio. ¿Habrá encontrado un refugio o estará de camino?, dijo Alfonso, intentando tranquilizar a Clara o a sí mismo. Voy a mirar abajo. ¿Hasta dónde habéis ido? Carlos lo detuvo. Quiero decir, ¿dónde estabas cuando hablaste por teléfono y la perdiste de vista? Hasta bastante lejos, Alfonso intentó recordar. Carlos escuchó y bajó corriendo. Cuando Clara lo alcanzó, estaba pidiendo un impermeable y una linterna en la recepción. ¿Vas a buscarla? Espera un poco, si no regresa, iremos todos juntos. Clara miró el aguacero que no parecía parar. Aunque me preocupa, no es buena idea que vaya solo. Espera, seguro que vuelve pronto o que está escondida. Ya es mayor, sabe protegerse. Claro que lo sabe. Carlos se puso el impermeable, pero tu primo dice que desapareció repentinamente. Me preocupa que no se encuentre bien. Frunció el ceño al mirar el exterior, especialmente con este aguacero. Entonces Clara recordó el paquete abierto de toallas sanitarias en el baño de Sofía. ¿Viste, en el baño?, preguntó con timidez. Sí, respondió Carlos. No solo eso, sino que su teléfono le recordaba que Sofía estaba en su periodo. Capítulo 27. Fiebre alta. Voy a buscarla. Si no la encuentro, te llamo. Carlos se puso el impermeable y salió. Las gotas de lluvia caían en diagonal desde el cielo gris, y aunque los árboles eran densos, las gotas grandes seguían cayendo con fuerza, chocando contra las hojas. El cielo estaba oscuro, la niebla de lluvia envolvía el bosque en una penumbra, y la visibilidad era mínima. Carlos siguió las señales, pero no había rastro de Sofía. ¡Sofía!, gritó, pero el viento y el agua ahogaron su voz. Se movió con la linterna por el bosque durante media hora, hasta que finalmente vio a Sofía acurrucada en un pabellón, abrazando las rodillas. Por suerte, no estaba muy mojada. Sofía, llamó Carlos, con la voz ronca por gritar. Sofía oyó un ruido y se volvió. ¿Qué haces aquí? Por la tarde, cuando Alfonso se fue a contestar el teléfono, Sofía lo esperaba en el mismo lugar. De repente, un mono apareció y le robó los materiales. Ella lo persiguió, pero el mono saltaba de rama en rama, jugando a esconderse. Cuando por fin lo alcanzó, se dio cuenta de que se había perdido. Luego empezó a llover y se refugió en el pabellón.
¿Estás bien? Carlos se acercó. Sí, respondió Sofía, sin levantarse. Carlos pensó que tenía frío, se quitó el impermeable y se lo dio, pero al mirar abajo, vio que había enrollado el pantalón y que su tobillo estaba atado con un paño. ¿Qué pasó? Me mordió una serpiente. Explicó Sofía con calma, no vi qué tipo era, ni si es venenosa, así que lo até para detener la hemorragia. Antes de que terminara de hablar, sintió un fresco en el tobillo. Carlos se agachaba para examinar la herida. Había 2 orificios, ligeramente hinchados, pero sin cambios de color. Probablemente no es venenosa, dijo Sofía, como si estuviera hablando de el tiempo. Carlos frunció el ceño, le cerró el impermeable a la fuerza y se agachó. Súbete, te llevo de vuelta. La lluvia es muy fuerte, espera un poco. Súbete ahora. Muchas mordeduras de serpiente venenosas no dan síntomas al principio. No te confíes. La interrumpió, flexionando las rodillas para que pudiera subirse más fácilmente. Sofía vio que insistía y se colgó de su espalda. La lluvia seguía cayendo. En el camino de regreso, el cielo se volvió aún más oscuro, la niebla de agua envolvía el bosque como un escenario de película de fantasía. El viento arrastraba las gotas, como ciervos asustados, chocando de un lado a otro. Carlos llevaba a Sofía a cuestas, y en poco tiempo sus pantalones y la camisa estaban empapados. Sofía intentó apretar el impermeable para que no entrara el viento, pero era imposible. El viento arrugaba el rostro de Carlos. ¿No mejor esperamos a que pare? Sofía enterró la cabeza en su hombro, mi pierna está bien. Carlos no se detuvo, sino que caminó más rápido. En la boca de Sofía, nunca había nada grave. Antes, cuando le dolía el estómago hasta torcerse el rostro, decía que estaba bien, cuando Carmen la criticaba sin razón, pasaba el día deprimida pero también decía que estaba bien. Siempre había sido así, competitiva y orgullosa, nunca mostraba debilidad. Cuando rompió con ella, su decisión fue por el bien de ambos, sabía que el amor a distancia no funcionaría, pero también esperaba que encontrara a alguien que la cuidara y acompañara. Gracias a que Carlos caminaba rápido, regresaron a la posada en menos de media hora. Clara llevó a Sofía al hospital de inmediato. Por suerte, la herida no era grave, el médico le recetó unos medicamentos y las mandó de vuelta. Aunque todo el revuelo, la boda se celebró al día siguiente como estaba planeado. El complejo, después de la lluvia, tenía los árboles más verdes y el aire más fresco. Los invitados alababan lo bonito del lugar. Pero a pesar de los detalles, la ceremonia siguió el ritual habitual. El padre de la novia la entregaba al novio, intercambiaban votos, el animador habló con entusiasmo, los amigos se burlaron un poco, y finalmente, en un ambiente emotivo, los novios se besaron y lanzaron el ramo. Clara quiso ayudar a Sofía y lanzó el ramo en su dirección, pero falló el lanzamiento y el ramo voló hacia Carlos. Él extendió la mano para cogerlo. Llevaba un traje bien planchado, serio y elegante, con un aire distinguido, pero sus pasos eran rígidos, como si estuviera borracho, tambaleándose. Al coger el ramo, se desequilibró y cayó hacia el suelo. Carlos. Sofía corrió a ayudarlo. Carlos se estrelló contra su hombro, y su frente rozó la de ella. Aunque fue solo un instante, Sofía sintió que su piel estaba quemante de calor. Capítulo 28. Confusión mental. Carlos tenía fiebre. Por la mañana, ya notaba la vista borrosa y mareos, luego cansancio extremo. La boda se celebraba animadamente, y el bullicio parecía convertirse en calor que le invadía el cuerpo. Empezó a sentir opresión en el pecho, primero las mejillas, luego las manos y los pies, como si estuviera atado con cuerdas. Al intentar coger el ramo, su torso fue tan pesado como una estatua de yeso, perdió el equilibrio y se derrumbó. ¿Qué hora era? ¿Día o noche? Todo estaba borroso, y el sudor le caía de las sienes al pelo, como animales suaves reptando. En su confusión, creyó volver a la cuarentena, cuando la pandemia estalló en Londres. Al principio, solo le picaba la garganta y tosía seca, luego le dolía tragar y tenía calor y frío alternos. Le hicieron análisis de sangre y radiografías, todo normal. 2 días después, el pecho seguía pesado, como con una piedra encima. Volvieron los análisis y la tomografía, linfocitos bajos y una mancha leve en el pulmón derecho. Entonces lo internaron. El centro de cuarentena era improvisado, las paredes recién pintadas, el olor fuerte de desinfectante, sin purificador de aire. La puerta cerrada con llave, las ventanas selladas inútiles de todos modos, el pasillo también estaba cerrado. El aislamiento acústico era malo, por las noches, escuchaba tosidos del vecino, tan fuertes que parecían sacarle los pulmones.
Todo el hospital estaba asustado. No había televisor, y el móvil solo mostraba noticias de la pandemia. En los grupos de pacientes, el pánico era peor. Aunque las pruebas podían fallar y había posibilidades de curación, la esperanza era escasa. La mitad del tiempo estaban nerviosos, la otra renunciando. A pesar de prepararse para lo peor, Carlos evitaba las conversaciones ansiosas. El aburrimiento lo hacía recordar. Entonces, pensaba mucho en Sofía. No era la primera vez, en los últimos 2 años, ella aparecía a menudo en su mente, aunque al principio del breakup no lo sentía. De joven, lo más importante era demostrar su valía. Entre amor y logros personales, eligió sin dudar lo segundo. Estudiaba y trabajaba tanto que rara vez pensaba en ella, un pensamiento fugaz y ya se olvidaba. La primera vez que le extrañó de verdad fue al segundo año después del breakup. Ana vino de viaje de negocios y lo invitó a cenar. Sabía que ella le había gustado en la universidad, con sus insinuaciones. Años después, en el extranjero, solo quiso ser cortés como excompañero, pero ella parecía aún interesada. ¿Eran todas las mujeres tan irrealistas? Incluso si se mudara a Londres, las relaciones tienen fases de adaptación. ¿Valía la pena renunciar a su carrera por probar? Ese día, acababa de ganar un concurso de diseño. Ana lo elogió mucho en la cena. ¿Qué crees que hace genial a mi trabajo?, preguntó él. Ella se calló. Carlos perdió el interés y se despidió temprano. En la cama de la residencia, recordó a Sofía. Cada vez que veía sus diseños, sus ojos brillaban. No todas las personas bonitas tienen un alma compatible. Encontrar a alguien con quien compartir pasiones no es fácil. Pero a su edad, la carrera primero. Esa tristeza duró una noche, luego la olvidó. Estudiaba, hacía prácticas, trabajaba. Cuando su primer diseño firmado se construyó, estuvo emocionado toda la noche. Pero nadie con quien compartirlo. Serás un arquitecto brillante y talentoso, recordó las palabras de Sofía. Lo había logrado, pero ella no estaba. Sintió un vacío. Necesitaba a alguien para celebrar. Quizás debía pensar en casarse y tener hijos. Empezó a buscar citas, pero siempre comparaba a las mujeres con Sofía. No eran tan bonitas, inteligentes o independientes. ¿Por qué no me consideras?, le propuso una colega, sabiendo que quería salir. Era compañera de trabajo, compartían intereses, una senior que admiraba, y le gustaba su aspecto. Pero cuando ella se acercó, Carlos se levantó. Chas. Tengo cosas que hacer. Me marcho. No pudo decirle que al sentir su cuerpo cerca, solo pensaba en Sofía. Corrió al garaje, encendió el coche y subió la música al máximo, intentando ahogar sus pensamientos. Pero imaginaba a Sofía en su lugar. En ese momento, se dio cuenta de que la amaba, más que a nadie. Y probablemente ella ya lo había olvidado. Esa noche, bebió mucho y soñó con ella, detalles tan claros como la realidad. Entonces buscó su número en el móvil y llamó. Después de años, una llamada sorpresiva. Sonó mucho antes de que contestara. Hola. Su voz fue como un eco del pasado. Hola, abrió la boca, pero no supo qué decir. Su pecho se apretó, algo crecía dentro, empujando sus costillas, llenando cada espacio. El amor es como buscar conchas en la playa. La primera fue grande y hermosa, y se olvidó de que no siempre hay conchas, y las buenas son raras. La fiebre no bajaba, quemando cada centímetro de piel. Carlos intentó moverse, pero no podía levantar las manos. Las extremidades pesaban como piedras, cuerpo y mente se hundían en lodo espeso. Si era COVID, si se moría pronto. ¿Importaban los logros? Había luchado y ganado, no tenía arrepentimientos. Pero otros. El calor le asfixiaba, le faltaba aire. En el infierno de fuego, quería ver su país, a su familia, a Sofía, agarró la mano de alguien cerca. Soy yo. Una voz masculina ronca. Carlos abrió los ojos con dificultad. Delante de la cama, Miguel intentaba soltarle la mano. Capítulo 29. Acomodarse. ¿Y Sofía? Carlos miró a su alrededor. Antes de desmayarse, recordaba claramente que ella lo había acompañado al hospital. No busques, se fue. Miguel le echó un jarro de agua fría, te trajo aquí, confirmó que estabas bien y se marchó. Carlos apretó los labios, el dolor de la fiebre volvió a invadirle. No te entristezcas tanto. Oí que recibió una llamada, algo pasó en su casa. Agregó Miguel. ¿Qué cosa? Parece que profesora Carmen está en el hospital.
Las cejas de Carlos se fruncieron de nuevo. Carmen sí estaba internada, una hernia de disco lumbar que comprimía el nervio, no grave pero necesitaba reposo. Cuando Sofía regresó a la ciudad, su padrastro ya había arreglado todo, y el doctor Ricardo, recomendado por su tía, la había ayudado mucho. Gracias a Dios por el doctor Ricardo. Se ocupó de todo, realmente se preocupa por nosotros. Le explicó el padrastro a Sofía mientras hablaba de la enfermedad de Carmen. ¿Doctor Ricardo? Sofía se sorprendió. El nombre le sonaba familiar, pero tardó en recordar, era el hombre con quien había tenido una cita ciega. Debes invitarle a cenar para agradecerle. Insistió Carmen desde la cama, él tiene buenas impresiones de ti, deberíais intentarlo. Vale. Sofía aceptó, aunque no sentía nada por él. Al menos debía agradecerle. Ese día, el doctor Ricardo no trabajaba extra. Sofía condujo y fueron a un restaurante italiano cercano. Era su segunda cena a solas. Él intentaba impresionarla, ella quería agradecerle, hablaron con más entusiasmo que la primera vez. La cena fluyó bien, y después se la invitó al cine. No pudo negarse. Eligieron una película juvenil. En el cine, Sofía descubrió que se trataba de un cliché sobre el primer amor, se adivinaba el final desde el principio. Perdió el interés, miró a Ricardo y vio que la miraba con atención. El cine estaba oscuro, y Sofía, que no había dormido bien las últimas noches, se durmió. Despertó cuando terminó la película, solo quedaban unas cuantas parejas esperando los créditos. Lo siento. Se sentó recta y devolvió la chaqueta de Ricardo que le cubría, gracias. Solo dices gracias. Creí que después de 2 citas ya no necesitábamos formalidades. Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon un llanto desconsolado. Una chica de pelo corto agarraba a un chico, intentando detenerlo. Él se disculpaba con culpa, pero intentaba soltar sus manos. Mientras salían, Sofía oyó fragmentos. El chico recordó a su primer amor después de la película y decidió terminar para buscarla. Lo siento, no quiero arrepentirme toda la vida como en la película. Al salir, el llanto se intensificó. Doctor Ricardo, Sofía ralentizó el paso, ¿recuerdas a tu primer amor? Viéndolo tan concentrado en la película, debía haber recordado algo. Sí. Ricardo asintió honestamente, se casó y tiene 2 hijos. ¿Por qué rompisteis? Preguntó Sofía. No importa. Éramos muy jóvenes, yo estaba muy ocupado, no podía acompañarla. Hubo discusiones, y ella terminó. ¿No la intentaste retener? Sí, pero no podía darle el tiempo que necesitaba. Los hombres eran tan prácticos. ¿Y ahora? Sofía meditó sus palabras, también estás ocupado. Yo manejo la empresa de mi padre, no soy menos ocupada que tú. Si ambos estamos tan ocupados. No serían una buena pareja, Ricardo entendió enseguida. Creo que no eres la tipo que necesita constante atención. Eres independiente, madura. Otra frase que la calló. ¿Existe alguien realmente maduro? El amor hace que las mujeres dejen de serlo. Incluso ella, fría, tenía caprichos y quería abrazos. ¿Y si no soy así? Sonrió Sofía, deteniéndose. Ricardo miró sus ojos y vio el rechazo. Entiendo. Dijo, hablaré con profesora Carmen. Se separaron en el parking. Al salir, Sofía volvió a ver a la chica del cine, llorando al teléfono, insultando a su ex. Recordó una frase, después de los 25, todo el mundo lleva a alguien en el corazón. Quizás incluso antes. Muchos eligen casarse por conveniencia cuando envejecen. Ella también había pensado en ello, pero al tener una cita arreglada, se dio cuenta de que no podía. Había renunciado a su carrera por compromiso, casarse sin amor, tratando la relación como un negocio. El pensamiento la repugnaba. Capítulo 30. Vacío. Sofía volvió a casa. La cena y el cine debían ser relajantes, pero la dejaron agotada. Al entrar al ascensor, vio a Luis. Hola. Saludó. Hola. Luis respondió con torpeza. Sofía notó a una chica a su lado, pequeña, joven, con la cara sonrojada, mirando a Luis como preguntando quién era ella. ¿Su nueva novia? Sofía se apartó, pero oyó su conversación. ¿Quién es? Una vecina. ¿Son tan amigos? Sí, Babi la encontró primero, luego me lo dio en adopción. En sus susurros, Sofía ni siquiera tuvo un nombre. No importaba, Luis no la buscaría más. Cumpleaños pasado,
Ella lo mandó marchar por mal humor. Luego lo rechazó por el asunto de Carlos y el trabajo, luego por su periodo. El relación física no espera. Sofía entró en su apartamento. La habitación estaba oscura, la luz de la calle se filtraba por la ventana. El ruido del tráfico no llegaba, solo el silencio. Encendió las luces, se sirvió agua y miró el móvil, se deslizó hasta el chat de Carlos. ¿Estás mejor? Envió el mensaje. No hubo respuesta. Cuando iba a ir a la ducha, sonó una llamada de voz. Hola. La voz de Carlos era grave, como si acabara de despertar. Su tono llenó el vacío de la habitación. Hola. Mejor. Sí, mucho. Se aclaró la garganta. La voz ronca pero sexy entró en los oídos de Sofía. El viento nocturno movió el aire, por fin se sintió relajada. Me alegro. Silencio. El complejo es increíble. Murmuró Carlos de repente. ¿Qué? La vegetación. Se oyen insectos por la noche. Abrió la ventana. Hubo ruidos de fricción, pasos. Sofía supuso que activó el altavoz y escuchó atentamente. Insectos, hojas moved y el viento, gotas de lluvia cayendo en la tierra, y la respiración de Carlos. Como aquel día de tormenta, cuando estaba en su espalda. El auricular parecía húmedo. Sofía cerró los ojos, se hundió en el sofá. Pensó en el viento, la lluvia, la espalda caliente de Carlos, sus cabellos mojados, las gotas que rodaban por su piel. Hasta que su voz la sacó de la trance. ¿Cómo está profesora Carmen ahora? Mejor, es una hernia de disco. Sale del hospital en unos días. Bien. Regreso pasado mañana, iré a verla. Cumplió su palabra, el fin de semana, llegó con regalos a casa de Carmen. Fue invitado a cenar. La mesa estaba llena, pero Sofía apenas habló, Carmen estaba débil, el padrastro callado, solo Mónica hablaba mucho o estaba estresada por los exámenes de ingreso. Hermana, mamá dice que saliste con el doctor Ricardo. ¿Qué tal? Preguntó Mónica con picardía. Capítulo 31. Reprimenda. Tan pronto como Mónica terminó de hablar, todos los ojos de la mesa se centraron en Sofía, incluyendo los de Carlos. Sofía frunció ligeramente el ceño, tragó la comida que tenía en la boca y respondió, no pasó nada. Creo que somos mejores como amigos. De repente, se oyó un tac al caer un tenedor sobre la mesa. ¿Amigos? Carmen soltó los cubiertos con ira, dímelo. ¿Qué tiene de malo el doctor Ricardo? ¿Por qué solo pueden ser amigos? Sofía se calló. Un hombre tan bueno y no lo quieres. ¿Qué estás pensando? ¿Tienes intención de quedarte soltera toda la vida? Carmen estaba de mal humor y reprendió a Sofía delante de Carlos. El ambiente se volvió tenso. El padrastro intentó calmarla. Tu madre solo se preocupa por ti. Imagina que si te pasa algo, como el dolor de espalda que tuvo ella, ¿quién te ayudará? Lo sé. Sofía suspiró, dejó los cubiertos y explicó con paciencia, pero ahora las cosas son diferentes. Mucha gente está soltera y la sociedad avanza. Además, ya tengo planes para mi vejez. Para Carmen, sus palabras eran solo réplica. Carmen frunció el ceño. Al escuchar que Sofía estaba empeñada en estar sola, tiró los cubiertos. ¿No piensas en tu futuro? ¿Cuántos años tienes ya? Todas las chicas de tu barrio están casadas y tienes hijos, solo tú sigues sin nada. ¿Sabes que la gente se burla de mí por ti? En el hospital, ya no tengo cara para salir. De repente se calló, al darse cuenta de que había hablado demasiado. Sofía, las personas necesitamos conexiones emocionales. El padrastro rompió el silencio. Las relaciones de beneficio son bien, pero no puedes vivir solo de eso. Cuando nos muramos y tu hermana se case, ¿dónde encontrarás afecto? Sofía asintió, pero no podía olvidar las palabras de Carmen. Sabía que sus vecinas preguntaban por su vida amorosa, y Carmen siempre se sonrojaba de vergüenza. Niño, el matrimonio no es como ver una obra de teatro, tienes que conocer a la persona. Quizás con el tiempo te enamores. El padrastro siguió hablando. Lo sé. Sofía respondió distraídamente. Ya no tenía hambre. Su teléfono sonó, fue a la terraza a contestar. Aunque era un asunto trivial, regresó con cara seria. Tío, mamá, tengo un asunto urgente en la empresa. Me voy. Se marchó sin más. Condujo un rato antes de llegar a su apartamento. Al encender la luz, recibió un mensaje de Carlos.
Ya estaba en casa y Rosa le había pedido que le llevara cosas. Sofía casi se había olvidado de que Carlos había ido a ver a Carmen nada más llegar. Los regalos eran productos típicos que Rosa le había preparado, pero se los había olvidado al irse apurada por el hospital. Llamó a Carlos. ¿Estás en casa? Voy a recoger las cosas. Carlos acababa de llegar y estaba ordenando las bolsas. Cuando Sofía llegó, las cajas de bambú, arroz y castañas estaban en la mesa. Ella no cocinaba, pero a Carmen le gustarían. Pero después de la cena, no quería volver a casa. Mientras pensaba, sonó el timbre, Carlos abrió la puerta y entró con una bolsa de comida. ¿Comida a domicilio? Preguntó Sofía, ¿no comiste suficiente? De repente tuve hambre. Sacó 2 cajas de carne asada, ¿quieres probar? Aunque parecía grasosa, el olor era tentador. Sofía había comido muy poco, así que aceptó. Carlos sacó 2 cervezas de la nevera y se sentaron a la mesa. Capítulo 32, embriagado. La carne asada era de su restaurante favorito, crujiente por fuera, jugosa por dentro. Pero Sofía estaba de mal humor y bebía más que comía. 2 cervezas enseguida. Al intentar coger otra, Carlos se la entregó lentamente. Las ideas de los padres son solo referencias, no son la ley. Hablando de la cena. Ella sabía que su excusa de trabajo no había engañado a nadie. A los mayores les importa más la reputación, por sus relaciones sociales. Sofía llevaba toda la tarde callada. Sus palabras abrieron una brecha. Sí, especialmente mi madre, tan orgullosa. El matrimonio podía ser por su vejez, pero también por miedo a los chismes. Las frases de Carmen eran impulsivas, pero reflejaban sus verdaderos pensamientos. Algunas cosas no se pueden analizar demasiado, ni siquiera la familia. Bebió otra vez y preguntó. ¿Y tú? ¿Tus padres te presionan? Sí, pero ya me acostumbré. Carlos respondió con calma, como si realmente no le importara. ¿No crees que soy ridícula? Sofía sonrió tristemente, casi 30 años y aún me deprimo por lo que dice mi madre. Carmen nunca la había querido, pero ella seguía buscando su aprobación. Carlos vio sus pestañas caídas, le tocó la mano suavemente y luego se apartó, como recordando su posición. Solo buscas el calor familiar. Quizás cuando te cases, cambie. Él siempre decía las cosas claras, como cuando le ofreció renunciar al puesto de beca. Ella había querido ganarle, y él lo supo. En todos estos años, nadie la entendía como él. Quizás por eso no podía enamorarse de nadie más. Carlos, Sofía agarró su mano antes de que se fuera. El alcohol la hacía hablar. Tenía ganas de decir algo, pero las palabras no salían. Con la cara roja, intentaba articular frases. Carlos vio sus labios rojos por el picante y se aceleró el corazón. Estás borracha. Te llevo a casa. Intentó levantarla, pero ella lo abrazó por el cuello y lo besó. Él sabía que estaba borracha. Sabía que en su corazón tenía un lugar, pero al día siguiente volvería a ser fría y le diría que no era diferente de Luis, solo sexo. ¿Cómo se sentiría entonces? Él también tenía celos, dolor y arrepentimiento. ¿Se daba cuenta ella? Sofía, te llevo a casa. La apartó suavemente. Ella lo miró confundida, luego lo agarró por las mejillas. Casémonos. ¿Qué? Carlos creyó haber oído mal, su corazón se paró. Carlos, casémonos. Repitió, tendremos un hijo, inteligente como tú y guapo como yo. Aunque estaba borracha, su mirada era seria, los ojos brillantes como si soñara con eso. Carlos bajó la vista, imaginó el futuro por un segundo y perdió la razón. En vez de soltarla, la abrazó más fuerte. Capítulo 33. Conciencia. Carlos y Sofía se besaban. Desde el salón hasta el dormitorio, el camino no fue largo. Carlos la abrazó por la cintura y la colocó suavemente en la cama. La cama era amplia, cubierta con sábanas azules oscuras con bordados, esponjosas y suaves. Al acostarla, Carlos encendió la lámpara de la mesita de noche, la luz cálida dorada llenó la habitación. Se inclinó y besó sus ojos, que brillaban como miel bajo la luz. Sofía extendió la mano, acariciando la mejilla de Carlos, pasando el pulgar por su pómulo alto. Carlos agarró su mano y depositó un beso en su palma. Mejor cumples lo que dijiste. Susurró. Sofía lo miró confundida, claramente habiendo olvidado sus palabras de la noche anterior. Bajo la luz cálida, Sofía se acurrucó en el pecho de Carlos. Todo parecía volver a como eran al principio.
Carlos, susurró, su voz llegando a sus oídos con claridad. Como si quisieran recuperar el mes que habían estado separados. Al despertar al día siguiente, Sofía sintió un fuerte dolor de cabeza y dolores musculares por todo el cuerpo. Se contrajo el ceño, y cuando el mareo pasó, notó la temperatura de otra persona a su lado. Carlos la abrazaba, mirándola con ternura, pero también con una mirada inquietante. Sofía se movió y se sentó, alejándose un poco. Se bajó la camiseta de Carlos que había usado como pijama para cubrirse. Respiró hondo, se puso las chanclas y fue al baño. Sus productos de aseo todavía estaban allí, como si nunca se hubiera ido. Se quedó mucho tiempo bajo la lluvia caliente de la ducha. Al salir, Carlos estaba cocinando el desayuno en la estufa. Colocó una barra de mantequilla en la sartén, vio cómo se derretía en un líquido transparente amarillo, creando un ruido chirriante, antes de poner las rebanadas de pan. El aroma dulce de la grasa se esparció por la habitación. Apagó el fuego, apartó la sartén y subió las mangas de la camisa. Tenía varios rasguños de diferentes tamaños en los antebrazos. Los había hecho ella la noche anterior. Recuerdos fragmentados volvieron a su mente. Ella fue la primera en besarlo. Y los dolores en las extremidades, especialmente en el abdomen, confirmaban que no había sido un sueño. Mirando a Carlos en la cocina, Sofía pensó que negarse de nuevo sería cruel. El caldo está listo, ven a beber algo caliente. Afortunadamente, antes de que pudiera hablar, Carlos trajo el desayuno humeante. Bueno, primero comer. El desayuno fue caldo blanco ligero con espinacas. Sofía había bebido mucho alcohol la noche anterior, y su estómago se sintió mejor al beberlo. Comió otra taza. Carlos comió poco y no habló, esperando pacientemente a que ella terminara. Ayer, Sofía limpió sus labios y buscó palabras. Ayer estabas borracha. Carlos la miró. Le habían robado el guión, no supo qué decir. ¿Recuerdas lo que dijiste?, preguntó él. Solo recordaba haber estado borracha, no sus palabras. Carlos la ayudó a recordar, dijiste, casémonos. Sofía abrió los ojos de par en par. Se miraron. Él no parecía sorprendido, como si esperara su negativa. Su mirada se oscureció un poco, con una leve decepción. Tus exactas palabras fueron, Carlos, casémonos y tengamos un hijo, inteligente como tú y guapo como yo. Imitó su tono. Sofía abrió la boca, pero no pudo articular nada, como si se hubiera quedado muda. Al principio pensó que estaba bromeando, pero al escuchar sobre el hijo, supo que eran sus palabras. En la universidad, había soñado con su futuro juntos, pero nunca se lo había dicho. No imaginaba que se lo confesaría borracha. Mirando a Carlos, no había cambiado mucho, ojos, nariz, labios. La línea de su rostro era más definida, pero el aroma de hierba fresca después de la lluvia seguía siendo el mismo. Y su pecho ancho y caliente todavía la hacía dormir mejor que cuando estaba sola. Desde el reencuentro, había intentado convencerse de que quería vengarse, hacerle sentir lo que ella sintió. Pero en ese momento se dio cuenta, la venganza era solo una excusa para acercarse a él. La gente dice que el alcohol hace que las personas finjan locura, pero es al revés, la sobriedad es cuando se disfrazan. El alcohol libera el verdadero yo. Y su inconsciente, sin el control de la razón, había revelado que no lo había olvidado. Capítulo 34. Reconciliación. La conciencia es como hielo flotando en el mar, solo se ve una parte, el resto está oculto hasta que el barco choca contra él. Sofía miró a Carlos. Él la miraba como un condenado esperando el veredicto, o un abogado preparando su defensa. Fruncía el ceño, apretando los labios con seriedad, intimidante, un hombre diferente al que la besaba con ternura. Pero igualmente sexy. Quizás el amor es el filtro más fuerte. Sofía suspiró suavemente. Carlos, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? ¿Así que reconciliasteis?, preguntó Rosa por teléfono. Solo llamaba para preguntar por los regalos, pero se enteró de la noticia impactante. ¿De verdad volviste con él? El proceso es muy informal. Exclamó, no lo piensas más. ¿No estabas intentando unirnos?, Sofía replicó. Esa tormenta, cuando Carlos la llevó a casa mojado, Rosa no paraba de alabarlo. Y los regalos, que podrían haber sido enviados por correo, pasaron por Carlos, una excusa para darle oportunidades. Yo también te pregunto, ¿por qué cambiaste de opinión sobre Carlos? Siempre tuviste prejuicios. Rosa se calló, luego admitió, no eran prejuicios, solo me dolía verte sufrir. Eres tan inteligente, mereces a alguien que te ame mucho.
pero la vida real no es un cuento. Ese día que Carlos corrió bajo la lluvia por ti, pensé que realmente te importa. Si se queda en China, puede ser una buena opción. Pero perdonarlo tan fácilmente, Rosa negó con la cabeza. En el amor, no hay quien gana o pierde. Sofía suspiró. Si no lo había olvidado, si seguía siendo especial para ella, ¿por qué fingir? Aunque la ruptura le dolió, ya no era la misma chica. Podría manejar cualquier problema. Así que se reconciliaron. Sofía registró la huella digital de Carlos en su cerradura, pero como vivían cerca, no lo invitó a mudarse, ni tampoco se mudó con él. Volvieron a su rutina, ejercicios matutinos juntos, cenas cuando podían. Carlos fue un novio responsable, informaba sus planes, compartía su día, y aunque estuviera ocupado, hablaba con ella antes de dormir. Pero Sofía estaba muy ocupada en el trabajo, respondía mensajes tarde y con frases cortas. Ok, sí o emojis. Rara vez iniciaba temas o compartía detalles de su vida. Carlos sintió que Sofía estaba demasiado acostumbrada a la rutina. La diferencia era solo el título de novios. Además de Rosa, nadie sabía que habían reconciliado. Carlos quería anunciarlo al mundo, incluso usar una foto de ella como fondo de perfil para evitar flirteos. Pero habían pasado 2 semanas, estaban ocupados, no habían tenido una cita real. Sofía no se tomaba selfies, sus fotos eran tomadas por otros, quizás incluso por hombres con los que había estado. Eso le molestaba un poco. Y sus círculos sociales se superponían con los de Carmen. No podían contárselo a los padres tan pronto. Tuvo que aceptar ser discreto. Recuperar la chispa después de años era difícil. Excepto en los momentos íntimos, Sofía lo trataba más como amigo que como novio, no se quejaba, no compartía tristezas, no tenía expectativas. Siempre había sido reservada, poco propensa a mostrar sus sentimientos. En la universidad, era la misma, sin conflictos, excepto celos disfrazados de indirectas. Carlos, sin experiencia en relaciones, sintió que no debían ser tan distantes. Guió a Sofía para resolver problemas abiertamente, aprendiendo juntos. Pero entonces, ella confiaba en él plenamente. Ahora. No sabía si era por la madurez, la experiencia o la distancia de los años. Siempre había una barrera invisible. Recordó su frase fría, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Tan casual, como si no importara el resultado. Capítulo 35. Golpes. Carlos sintió esto especialmente al toparse con Juan. Juan era el hermano menor de Sofía por padre. Todo empezó cuando volvió de vacaciones. Carlos fue al apartamento de Sofía a buscar algo, le había enviado un mensaje pero no recibió respuesta. Pensando que estaba ocupada, subió directamente. Al entrar, se encontró con Juan, que acababa de llegar de vacaciones. Carlos lo había visto en las fotos de Sofía, y su parecido la delataba. ¿Es Juan? Hola, soy Carlos. Dijo, aunque sabía que Sofía no le había contado su regreso. ¿Tú eres Carlos? Interrumpió Juan antes de que pudiera decir novio de tu hermana o el novio de la universidad. ¿Habéis reconciliado? Sí. Asintió Carlos, explicando brevemente, ¿Sofía te habló de mí? Al segundo, recibió un puñetazo en la cara. No se lo esperaba, retrocedió 2 pasos y se sujetó apoyándose en el marco de la puerta. Juan lo agarró por la camisa y le dio otro golpe. ¿Cómo te atreves a volver con ella? Gritó. ¿Y sabes el daño que le hiciste al romper? ¿Crees que la puedes tratar como un juego? Después de recorrer el mundo, ¿decides que ella es mejor y vuelves? Sus palabras eran justas. Carlos no pudo responder. Entonces Sofía los reprendió, los hermanos discutieron, y finalmente Juan se fue molesto. Sofía no lo detuvo. Fue al baño, tomó alcohol y limpió las heridas de Carlos. Juan, de 19 años, era alto y fuerte. Sus puñetazos habían dejado la comisura de los labios rota y la mejilla morada. ¿Por qué dejaste que te pegara? Preguntó Sofía, frunciendo el ceño mientras limpiaba. Me lo merecía. Respondió Carlos. En la boda, Rosa le había contado el daño que causó al romper. Sabía que Sofía sufriría, pero no imaginó lo mucho que lo hizo y Rosa dijo que perdiste mucho peso. Se sentía culpable y quería compensar. Todo pasó, dijo Sofía con indiferencia. Carlos quiso decir más, pero ella le detuvo la mano. Además, no fuiste el único que vio el mundo. El subtexto, no te preocupes por las palabras de Juan, como tú, yo solo no encontré a nadie mejor. Eso enojó a Carlos. Sabía que después de años separados,
No podían volver a ser tan cariñosos, pero la actitud de Sofía aceptándolos sin esperanzas creaba una pared invisible entre ellos. ¿Cómo romperla? La respuesta de Miguel no ayudó. ¿Le has hablado de tus sentimientos? Preguntó Miguel. Carlos. Cuéntale tus años fuera, ¿por qué volviste? Dijo Miguel, y las mujeres aman los detalles. Si la quieres, dile lo que sientes de verdad. Quizás necesitaban una charla abierta. Pero antes, llegó algo más complicado, conocer a los padres. Fue Sofía quien lo propuso. ¿Tienes tiempo? Mi padre quiere verte. Carlos, que estaba haciendo café, se sorprendió tanto que casi se quemó. ¿Verme? Se volvió rígido. Sofía, insegura, tosió. Sé que es rápido. Solo una cena. Juan se lo contó a mi padre sin querer, y él insiste en conocerte. No pude negarme. Parecía incómoda, como pidiendo un favor. Sí. Contestó Carlos deprisas, tenía ganas de visitar a tu padre. Frunció el ceño, pero déjame prepararme un poco. Capítulo 36. Almuerzo. Miguel conocía al padre de Sofía, Felipe. Carlos le preguntó sus gustos y consultó a amigos casados para consejos. Al fin, se sintió listo. El fin de semana, día de los botes Dragon. Carlos llevó tés y setas y se arregló con cuidado antes de ir con Sofía a ver a Felipe. Llegaron al mediodía. Felipe y su segunda esposa los esperaban. La esposa, una mujer dulce y tranquila, los recibió amablemente. Felipe, que años atrás Carlos vio de lejos, parecía más mayor y cansado, quizás por eso Sofía tuvo que asumir la empresa. Al entrar, vieron a Juan en el sofá, con la cara seria jugando al móvil. Este es el hermano de Sofía, Enrique. Dijo la madrastra, sin saberlo del incidente en el apartamento. Le dio un golpe a Juan para que saludara. Hola, hermana. Levantó la cabeza, se fue al baño sin mirar a Carlos. Está ajustando el jet lag. Sonrió la madrastra con vergüenza. No importa. Respondió Carlos. Hablaron un rato y comieron fruta. Luego, el mayordomo anunció que el almuerzo estaba listo. En la mesa, Felipe en el centro, Carlos a su lado, Sofía frente a él y Juan junto a Sofía. ¿No eres de aquí? ¿Te acostumbras al sabor? Oí que en tu lugar comen picante. Dijo la madrastra, cambiando platos picantes hacia Carlos. Llámame Carlos, por favor. No soy exigente. Ayudó a mover los platos y Sofía dice que cocinas muy bien. Algunos no son exigentes, quieren probar todo. Interrumpió Juan, pero la vida no es un mercado, no puedes mirar, comparar y volver a comprar lo que quieres. Bebe sopa. Sofía le puso un plato ante él para callarlo. Juan calló. Entonces Felipe propuso brindar. Papá, no puedes beber alcohol. Recordó Sofía, ya que había tenido una operación de tumor. Con refresco. Mostró su vaso. Todos brindaron por el día de los botes Dragon. Aunque Sofía y su madrastra tomaban refresco, Felipe abrió un vino blanco para Carlos. Para que charlemos. Dijo, brindando varias veces. Carlos respondió a todas sus preguntas mientras el vino se acababa. Se sintió mareado, masajeando la sien. Papá, comen más. Sofía le hizo un gesto al mayordomo para que no trajera más vino. Juan gruñó, removiendo la sopa de pollo con una cuchara. ¿Qué buscas? Preguntó la madrastra. El corazón de pollo. ¿No lo odias? Para compensar la forma. Dijo, dándoselo a Sofía o para que hermana lo coma, a que le falte corazón. Sofía. El almuerzo pasó entre las preguntas de Felipe, las respuestas de Carlos y las ironías de Juan. Carlos estaba borracho, así que Sofía lo ayudó a descansar en un cuarto. Se despertó a las 4 de la tarde. El apartamento estaba silencioso. Al pasar por la sala de té, vio a Felipe haciendo té. ¿Despierto? Lo invitó y Sofía fue a pescar con Juan. Ven, acompáñame a beber té. Carlos entró. Felipe le sirvió un tepuer crudo, el líquido amarillo-verde olía a flores y miel. ¿La cabeza sigue doliendo? Preguntó Felipe. Un poco. Perdón por hacerte beber tanto. Dijo, quería ver tu actitud con el alcohol. Carlos no supo responder, solo bebió. Mi salud es mala. Sofía lleva la empresa sola. Llenó su taza. ¿Té es fuerte? ¿Te cansa a veces? No. Negó Carlos rápidamente, golpeando la mesa con los nudillos.
Felipe sonrió, bebió y dejó la taza. En realidad, antes no era así. Capítulo 37. Conversación. Sofía era muy linda cuando era niña. En aquel entonces no era como ahora, que todo lo guarda para sí misma. Era muy extrovertida, hablaba dulcemente y era inteligente. A todos los adultos y niños del patio les caía bien. El padre de Sofía, de repente, empezó a hablar de los años de niñez de Sofía. Aunque no entendía por qué hablaba de cosas tan antiguas, Carlos seguía escuchando con atención, intentando reconstruir con las palabras del padre de Sofía la imagen de la Sofía de niña que nunca había visto. Antes de que Sofía naciera, pensé, ¿será un niño o una niña? Aunque la abuela de Sofía siempre quiso un nieto varón, y yo también quería cumplir su deseo. Pero cuando realmente tuve a Sofía, cuando la cogí en brazos, todas esas ideas desaparecieron. La miraba con su carita arrugada, viéndola agarrar mi dedo con su pequeña mano, el único deseo era que creciera sana y feliz. Lamentablemente no lo logré. Al decir esto, Liam Lida bajó la vista momentáneamente, luego miró a Carlos. ¿Sofía te contó por qué yo y su madre nos divorciamos? Carlos asintió. Sofía le había hablado de ello en su momento. En resumen, cuando el padre de Sofía era joven, tuvo una aventura. Más tarde, cuando Sofía tenía alrededor de 6 o 7 años, la otra mujer se presentó en su puerta, diciendo que le había dado a luz a un hijo. En los años 90, las pruebas de ADN no eran comunes. La abuela de Sofía siempre había querido un nieto varón, así que empezó todo un espectáculo. Según Sofía, en realidad ese no era el hijo de Liam Lida. La mujer solo quería extorsionar dinero, pero Carmen era una persona que no toleraba mentiras, y desde entonces surgieron sus conflictos. La abuela de Sofía siempre quiso un niño, pero Carmen trabajaba en el sistema y no podía tener un segundo hijo. En aquel entonces, mi negocio acababa de empezar y tenía que hacer muchos banquetes de negocios. Con estos dos factores, tu profesora Carmen empezó a sospechar que me metía en problemas fuera. Aunque juro por la felicidad de Sofía que después del matrimonio he sido fiel, una vez que se rompe la confianza, las cosas cambian. Al final, mi esposa y yo nos divorciamos. Fue en el 2º grado de primaria de Sofía, cuando su madre lo propuso. El padre de Sofía miró a Carlos con una expresión amarga en el rostro. Al final, cometí un error cuando era joven. No fui justo con Carmen, ni con Sofía. Sofía era pequeña entonces y no entendía el mundo de los adultos, no sabía por qué mi esposa y yo nos separamos. Pero desde entonces se volvió muy ambiciosa, tenía que ser la primera en los estudios, participar en todos los concursos. Quizás porque cuando ganaba premios, su madre y yo intentábamos celebrarlo, fingiendo alegría, ella pensó que si se esforzaba, nuestra relación mejoraría y algún día nos reconciliaríamos. Hasta que más tarde Carmen conoció al padrastro actual de Sofía a través de familiares, y yo, poco después, no pude resistir la presión de su abuela y me volví a casar. Después de eso, Sofía se volvió cada vez más callada. Seguía esforzándose por ser la primera en todo, pero ya no nos contaba sus notas ni pedía celebrar sus logros, ni compartía sus secretos. Cuando nos divorciamos, Sofía era demasiado joven para entender por qué sus padres se separaban. Pero desde entonces se volvió muy decidida, estudiaba para ser la primera de la clase, participaba en todos los concursos. Quizás porque cuando ganaba premios, tanto yo como su madre intentábamos celebrarlo, fingiendo alegría, ella creyó que si se esforzaba lo suficiente, nuestra relación mejoraría y algún día nos reconciliaríamos. Hasta que Carmen conoció al padrastro actual de Sofía a través de familiares, y yo, poco después, no pude resistir la presión de su abuela y me volví a casar. Después de eso, Sofía se volvió cada vez más callada. Seguía esforzándose en todo, pero ya no nos contaba sus notas ni compartía sus sentimientos. En la universidad, ya sabía de ti, dijo de repente Liam Lida. Este cambio repentino de tema sorprendió a Carlos. ¿Sofía te habló de mí? No, respondió Liam Lida. Sofía no me lo dijo, pero se notaba. La felicidad de una persona se ve en los ojos. ¿Sabes? Desde que empezaste a salir con ella, se volvió mucho más alegre. A veces pensaba que la Sofía de niñez estaba volviendo, pero un día, no recuerdo cuál, de repente volvió a ser callada, y noté que su mirada había cambiado. Liam Lida levantó la taza y bebió un sorbo, como esforzándose por recordar aquel día. Aunque no quiso decir nada, yo he pasado por eso, y sé lo que significaba. ¿Os separasteis? Fuiste tú quien lo propuso, ¿verdad? Carlos bajó la cabeza para beber, sin atreverse a mirarlo. En aquel momento, sabía que Sofía lo necesitaba, pero ella era tan independiente y fuerte que pensó que con el tiempo lo superaría, y que sería mejor para ambos. Hasta que más tarde,
Clara le contó lo que Sofía había pasado en ese tiempo. Se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Fue mi culpa, dijo al fin. No quiero culparte, negó el padre de Sofía. Los asuntos del corazón no tienen culpa. Confío en Sofía. Si ha decidido volver contigo, confío en su elección y en ti. Solo quiero decirte que como padres no le dimos buenos ejemplos en las relaciones íntimas. Ella no es como otras chicas. Quizás no sabe hacer pucheros, no muestra dependencia excesiva, puede parecer indiferente, pero debes creer que sus sentimientos son más profundos de lo que muestra, que te quiere y se preocupa más de lo que crees. Espero que la toleres más. Padre e hija eran muy parecidos en esto. Una vez decidían perdonar, no volvían a hablar de errores pasados. Lo que hacía aún más evidente lo absurdo de su pasado. No sabía si era el calor del té, pero Carlos sintió que sus ojos se humedecían. Se volvió para ocultar las lágrimas, y al fin dijo con seriedad: entiendo, lo haré. Capítulo 38. Separación. Después de conocer a la familia, Carlos trataba a Sofía aún mejor. El estudio de diseño no había abierto oficialmente, así que aunque Carlos estaba ocupado, trabajaba desde casa la mayoría del tiempo. En los descansos entre tareas, empezó a estudiar cocina, sobre todo a preparar sopas. Porque Sofía comía fuera la mayor parte del tiempo, y por las noches solo podía beber algo de sopa: caldo de pavo con colágeno de pez, caldo de pera con nido de ave, caldo de nabo y pescado, sobre todo sopas nutritivas. Antes, Sofía nunca había imaginado que Carlos cocinaría para ella, pero lo hizo. Sofía tuvo que admitir que le gustaba bastante esa sensación, la sensación de tener a alguien esperándola al llegar a casa. A Carlos se le podría describir ahora como un novio modelo. Además de cocinar para ella, también era considerado y le daba pequeñas sorpresas todos los días. Él siempre la reportaba donde quiera que ella iba, y le daba me gusta a cada una de sus actualizaciones de WhatsApp, como quien quiere ser el mejor. Todas las noches, antes de acostarse, insistía en charlar un rato con ella. Incluso si ella estaba fuera por negocios, él esperaría hasta que terminara y la llamaría. Si ella estaba cansada, él hablaba con ella a solas, charlando sobre el trabajo, asuntos de actualidad y asuntos familiares, hasta que lograba convencerla de dormir. En realidad, Carlos no era una persona muy afectuosa. Sofía notaba claramente que se trataba de una especie de compensación, lo que la hacía dudar de cómo plantearle lo que venía. Al final, fue Carlos quien habló primero. ¿Tienes problemas en la empresa? Había notado que algo andaba mal con Sofía desde hacía tiempo, y no pudo resistir la curiosidad. Quizás tenga que vender la empresa, dijo Sofía con voz grave. ¿Qué? Carlos no esperaba algo tan grave, frunció el ceño al instante. ¿Has tenido dificultades? Aunque quizás no pueda ayudarte mucho, si es un problema de gestión. Intentó añadir. No, interrumpió Sofía. No es que no pueda sobrevivir, pero la enfermedad de mi padre ha recaído. Cuando ha pasado esto, exclamó Carlos sorprendido, mirándola con preocupación y agarrando su mano involuntariamente, queriendo compartir su preocupación. Sofía estaba muy tranquila, como si ya hubiera asimilado la noticia, solo suspiró ligeramente. Cuando te vio la última vez, ya tenía el informe médico, pero lo ocultó. Hace unos días, mi hermano se lo dijo sin querer. Carlos no supo qué decir. Había oído hablar de la enfermedad de Liam Lida, un glioma cerebral, que le hicieron una operación hace unos años, pero no pensó que recaería. Sofía continuó: en estos años, bajo mi gestión, la empresa no ha ido bien. Muchas decisiones las tenía que tomar mi padre. Aunque no está al borde de la quiebra, las ganancias son mucho menores que antes. Yo lo mantuve funcionando porque quería que algún día Xiaoyi la heredara, pero ya lo has visto, es demasiado joven y impaciente, tardará mucho en poder encargarse. Vender la empresa fue idea de mi padre. Quizás porque vio que estos años he estado muy cansada, o porque se dio cuenta de que no soy buena para los negocios. De cualquier manera, creo que cerrarla es mejor, al menos así puede concentrarse en el tratamiento y descansar. De cualquier manera, te apoyo, dijo Carlos. Sofía se calló. ¿Qué pasa? Carlos apretó un poco más su mano. Sofía bajó la cabeza, pensando en cómo decirlo, y al fin habló suavemente: si logro vender la empresa, quiero convencer a mi padre para que se trate en el extranjero. En general, la tecnología médica no varía mucho entre países, pero en áreas avanzadas, la diferencia es de al menos 20 años. Carlos se sorprendió, sintió un mal presentimiento, pero asintió: he oído que en el extranjero son más avanzados en esto. Sí, continuó Sofía. El tratamiento será largo. Mi madrastra no habla inglés, no confío en dejarla sola.
Quiero ir con él para cuidarlo y al mismo tiempo estudiar un máster. A mí siempre me ha gustado el diseño. Hacerse cargo de la empresa me obligaron, y no he sido feliz ni buena en ello. Estos años hemos vendido muchos activos. Vender la empresa fue idea de Liam Lida, pero antes de eso, Sofía ya había empezado a buscar un director ejecutivo y había solicitado másters en el extranjero. ¿Qué universidad? Hasta entonces, Carlos finalmente entendió la intención de Sofía, y soltó su mano sin darse cuenta. Universidad B, dijo Sofía, sacando su mano de la suya. Solicité a finales del año pasado. En aquel momento no estaba segura de que me aceptaran, solo quise intentarlo. ¿Has recibido la oferta recientemente?, preguntó Carlos frunciendo el ceño. No, negó Sofía. La recibí en abril. Pero cuando la recibió, se dio cuenta de que encontrar un director ejecutivo no era tan fácil como pensaba, y poco después volvió con Carlos, así que decidió rechazar la oferta. Hasta ahora. Sofía se calló, mirando a Carlos con culpa, como si le estuviera diciendo terminemos. ¿De 2 años? Carlos se calló, y al fin sacó la pregunta de la garganta. Sí, 2 años, asintió Sofía, apartando la vista. Empieza el final del mes que viene. Capítulo 41. Confesión. ¿Qué he dicho? Carlos abrió la boca, y por fin salió la pregunta. Palabras bonitas. ¿Has dicho muchas cosas cursis sin sentido? Sofía levantó la vista, con su expresión habitual de frialdad y seriedad, casi lloras. Carlos. Todavía le dolía la cabeza, y no recordaba qué cosas cursis habría podido decir, pero parecía vergonzoso, aunque ahora no importaba. ¿Y tú?, preguntó, agarrando su mano involuntariamente, ¿qué reacción tuviste? Te echo mucho de menos, ¿y tú? Ya que lo había dicho, ¿qué importaba repetirlo? Su voz era más ronca, y la mano que la agarraba temblaba, con la ansiedad de quien espera un veredicto. Sofía se sorprendió, y después de un rato dijo, estaba bromeando. La noche anterior, cuando Carlos llamó, ella acababa de entrar en el pasillo de embarque. Habló mientras caminaba, y después de un rato se dio cuenta de que no oía nada. Al principio pensó que era por la señal, pero cuando se sentó y el ambiente se calmó, escuchó respiraciones suaves. Llamó varias veces, pero no hubo respuesta. Hasta que oyó un van, como de vaso al caer, se dio cuenta de que el otro estaba borracho. Hasta el embarque, no dijiste nada. Sofía lo dijo con sinceridad, como si no pudiera soportar la repentina confesión de Carlos. Apartó la vista, tosió y añadió, debe de tener hambre, iré a pedir algo de comer. Después de decirlo, se levantó, pero Carlos la abrazó de repente. Como si tuviera un presentimiento de que si no la agarrara ahora, no tendría otra oportunidad. Pero era serio. Carlos la abrazó fuerte, con voz ronca, te echo muchísimo de menos, ¿sabes? Justo ahora, estaba soñando contigo. Sofía, ¿recuerdas cuando me hiciste panecillos al vapor en el dormitorio? ¿Y aquel viaje que hicimos juntos? ¿Y el primer pastel que me hiciste? Estos días, sueño mucho con el pasado, contigo en la universidad. Entonces, tus ojos brillaban cuando me mirabas, confiabas en mí sin condiciones. Antes no sabía lo valioso que eran esa mirada y esa confianza. Hasta que me fui al extranjero, viví más cosas y conocí más personas, me di cuenta de que en la búsqueda de los llamados ideales, había dejado atrás cosas más preciosas. Carlos nunca le había dicho estas cosas a Sofía. No era un hombre sentimental, siempre creyó que actuar era más importante que hablar. Cuando volvieron a estar juntos, pensó en seguir el consejo de Miguel y contarle la verdadera razón de su regreso, lo importante que era para él. Pero después de hablar con el padre de Sofía, creyó que las palabras eran débiles y decidió demostrarlo con hechos. Inesperadamente, el arrepentimiento y los sentimientos más verdaderos, enterrados en el corazón, acababan saliendo en estas circunstancias. Carlos habló de sus años en el extranjero, de la decisión de regresar después de la pandemia, de los días sin Sofía. Su garganta estaba seca, y al terminar, casi no podía hablar. Sofía, ¿me das otra oportunidad?, preguntó con voz ronca. No hubo respuesta, así que la soltó, agarró sus brazos y trató de hacerla mirarlo, pero ella se resistió. Al forcejear, algo gotó en su mano. Al levantarla, vio una lágrima. ¿Lloras? Carlos se alarmó y se colocó delante de ella. Sofía se secó los ojos con la mano, y cuando miró a Carlos, su expresión era de nuevo fría, solo con los ojos algo rojos. ¿He dicho algo mal?, preguntó Carlos. No sabía que había hecho mal. Miró a Sofía con nerviosismo, cogió una servilleta de la mesilla y se la entregó.
con la fiebre recién pasada, la barba sin afeitar, el pelo desordenado, ojeras y cejas fruncidas. Sofía lo miró, frunció el ceño y luego se rió. Lávate la cara primero. Después de estar 2 días en cama, Carlos se sintió sucio, así que se duchó. Al salir, vio a Sofía en la cocina haciendo caldo de mijo. Los granos dorados estaban cocidos hasta quedar espesos, burbujeando suavemente. Sofía removiendo la cuchara entre el vapor, parecía un sueño hermoso. Está listo en un momento. Al percibir que Carlos estaba detrás, Sofía rompió el silencio. ¿Por qué lloraste antes?, preguntó Carlos. Sofía se detuvo momentáneamente, y el golpe del caldo se hizo más intenso. En ese ruido suave, su voz también se volvió tierna. He pensado. Dijo, 2 años no son poco, pero comparados con los 40 o 50 años que tenemos por delante, no son mucho. Volvió a remover el caldo, como eligiendo sus palabras, y luego dijo suavemente, no tenemos padres cerrados de mente, somos independientes. Si nos esforzamos lo suficiente, la distancia no es un obstáculo insuperable, ¿verdad? Después, lo miró como pidiendo su respuesta. Claro que sí. Carlos respondió sin dudar, pero no podía creerlo. Aunque había confesado sus sentimientos y soñaba con este momento, no pensó que la reconciliación fuera tan fácil, ni que Sofía fuera la primera en hablar. ¿Estás segura?, preguntó. Sí. Sofía asintió, volvió a mirar la cuchara y dijo con voz suave como un susurro, pensé que al estar separados por un océano, dejaría de quererte. Y lo intenté. Pero justo ahora me di cuenta de que me equivoqué. Se mordisqueó el labio con ironía, y debajo de sus pestañas rizadas brillaban lágrimas. En un instante, Carlos lo entendió todo. El amor le inundó el corazón, se acercó y la abrazó fuerte, como queriendo fusionarla con su sangre. Esta vez no te soltaré, pase lo que pase. Dijo. Sofía se sorprendió, luego pegó su cara a su pecho y lo abrazó lentamente. Capítulo 42. Cariño. La cena estuvo lista pronto, caldo de mijo hecho por Sofía, panecillos congelados al vapor y verduras salteadas. Sofía no cocinaba mucho, el caldo estaba demasiado espeso y las verduras muy saladas, pero Carlos se comió 2 platos sin quejar. El caldo caliente le reconfortó el estómago, y se sintió más animado. Al medir la temperatura, aún tenía un poco de fiebre. Sofía le hizo tomar la medicina, lo tapó bien y se sentó en la cama para charlar con él. Carlos se resfriaba 2 veces al año, sabía que no hacía suficiente ejercicio, pero no era tan débil. Pero viendo a Sofía preocupada, se dejó acostar. Acuéstate también. Todavía estás resfriado. No haré nada más. Solo quería abrazarla. Al final, Sofía se metió en la cama con Carlos. La calefacción era un poco alta, pero Sofía no dijo nada y se acurrucó a su lado. El olor suave del champú y el gel de baño se mezclaban con el suyo, transmitiendo tranquilidad. Se acercó un poco más, rozando su brazo sin querer. Sintió que Carlos se tensaba, pero solo la abrazó suavemente. Hablaron de lo que habían hecho en los 2 meses. Después de 2 días de viaje, Sofía estaba cansada y se durmió enseguida. Carlos escuchó su respiración suave y prolongada, sintiendo la alegría de volver a encontrar lo perdido. Quería besarla, pero al final solo besó su frente suavemente, con cuidado. A la mañana siguiente, Sofía se despertó acurrucada en el abrazo de Carlos, con su brazo debajo de su cabeza. No sabía cuánto tiempo había dormido así. Levantó la vista, metió suavemente el brazo de Carlos en la cama. El móvil marcaba las 7 de la mañana y tenía mensajes sin leer. Al abrirlos, un brazo la volvió a abrazar, Carlos, aún dormido. Sofía respondió los mensajes rápidamente, se volvió y siguió durmiendo. Es extraño, hace unos meses, no estaba acostumbrada a este cariño. Pero después de la charla de ayer, al saber sus sentimientos, el bloqueo en su corazón se abrió, y pudo dejar fluir su amor. Ahora, aunque estaba despierta, quería quedarse en la cama, mirar a Carlos dormir, escuchar su latido fuerte, aunque no hicieran nada. ¿Despierta? La persona a su lado se movió, y su voz bonita llenó sus oídos. Al levantar la vista, vio los ojos de Carlos aún cansados. ¿Todavía te sientes mal? Le tocó la frente. No. Carlos respondió con brevedad, cogió su mano y la besó en los labios. La luz del sol entraba por la ventana, y el afecto fluyendo entre ellos. De repente, el móvil vibró, rompiendo el silencio. Era el de Sofía, con un nombre en inglés en la pantalla. Hike, respondió ella, bajando la voz y levantándose de la cama. Un presentimiento masculino,
Carlos recordó al hombre de la llamada del otro día. Agarró la cintura de Sofía con fuerza, se acercó para hacer ruido, pero al final la soltó. Sofía fue a la terraza a hablar, y al regresar, Carlos estaba en la cocina haciendo desayuno. Cortaba las verduras con más destreza que antes, con delantal de casero, pero el tacón fuerte del cuchillo contra la tabla delataba su mal humor. «¿Terminaste la llamada?» Al oír sus pasos, no levantó la vista. «Sí». Sofía asintió. «¿Era el que hablaba contigo de vinilos?», preguntó Carlos, con tono calmado pero con celos claros. Sofía se sorprendió, luego entendió, por eso Carlos colgó rápidamente la otra vez. «Ya no llamará más», dijo. Carlos cortó con más suavidad, pero no habló. Sofía notó que quería preguntar algo, pero no lo hizo. Así que se acercó y lo abrazó por detrás. «No puedo decirte que no pasó nada, pero ya no habrá relación». Carlos no respondió. Ningún hombre es generoso en esto. Sofía lo pensó y dijo, «En aquel momento estaba confundida, pensé que no teníamos futuro. Pero al oír tu voz en el teléfono, me di cuenta de que me equivoqué». La percepción la engañó. O tal vez, por el pasado, su subconsciente reprimía sus sentimientos. Pensó que podía ser tan realista como Carlos, que no era tan importante para él. Conoció a alguien bueno, intentó empezar una nueva relación, pero fue un engaño. Solo tenía miedo de que Carlos no fuera constante como antes, así que no se atrevió a intentar otra relación a distancia. Sofía no es buena para confesar, tenía mucho que decir pero no sabía cómo. Carlos lo sabía. Recordó sus palabras de ayer, «Pensé que al estar separados por un océano, dejaría de quererte, pero me equivoqué». Solo con eso bastaba. «Entiendo». Carlos suspiró hondo, detuvo su explicación, la volvió hacia él y la abrazó fuerte. Capítulo 43. Relación a distancia. Había imaginado 1000 veces el reencuentro, frío, cortés, distante, o que Sofía ya estuviera enamorada o casada. Pero esta escena era ya un milagro, ¿qué más podía pedir? Al ver los labios de ella entreabiertos, Carlos la besó suavemente. Un largo y tierno beso francés. Debido al resfriado, era el primer beso en 2 días. Sofía estaba envuelta en sus brazos. El aroma fresco de menta del champú mezclado con su olor único la hacía sentir embriagada. Carlos sonrió, acarició su mejilla con el pulgar, la levantó y la colocó en la encimera limpia, luego apagó el fuego de la olla donde estaba haciendo la sopa. Sofía se quedó menos de una semana y volvió a marcharse. La segunda relación a distancia no fue tan difícil como pensaban. Quizás por la edad, no necesitaban tanta intimidad, compartir un poco de su día a día, escuchar la voz del otro antes de dormir, era suficiente. No importaba si respondían los mensajes al instante, después de todo lo que habían pasado, confiaban en que el otro respondería cuando pudiera, sin celos ni inseguridades. Lo más duro era cuando extrañaban mucho al otro. Entonces Sofía llamaba para escuchar su voz, incluso solo sus respiraciones. Carlos miraba fotos de ella. Antes de irse, le había sacado muchas fotos. Una de ellas, de sus manos entrelazadas, la usó como foto de portada de WhatsApp para anunciar que estaba comprometido, evitando así flirteos innecesarios. Claro, la foto era un recorte sin mostrar su rostro. En el círculo de contactos estaba Carmen, y como madre, tenía derecho a saber de ellos de boca de Sofía, no de terceros. En Año Nuevo, Sofía volvió. Carmen invitó a Carlos a cenar, y ellos decidieron contarle su relación. Fueron juntos a casa de Carmen. Antes de entrar, Sofía se puso nerviosa. Carlos la reconfortó apretando su mano. Pero al abrir la puerta, ella la soltó involuntariamente. «Oye, llegáis juntos. ¿Será que os encontrasteis abajo otra vez?» Lucía les guiñó un ojo. Estaba en la terraza y los vio salir del mismo coche, luego miró por el ojo de la cerradura y los vio tomados de la mano. Enseguida supo que había algo entre ellos. Sofía había venido a confesar, así que no le importó que Lucía lo supiera. Tomó los regalos que Carlos llevaba y se los dio. «Mamá te estaba llamando, ve a la cocina a ayudar a servir». Carmen había cocinado una mesa llena de platos caseros, sabores que Sofía extrañaba en el extranjero. Mientras Lucía hablaba de sus aventuras universitarias, Sofía comía concentrada, respondiendo de vez en cuando a las preguntas de su padrastro y Carmen. Sorprendentemente, solo preguntaron por la enfermedad de Lian Glida y cómo se adaptaba en el extranjero, sin hablar de matrimonio ni relaciones. Quizás porque ahora estaba fuera, Carmen no podía arreglarle citas, o tal vez por el incidente pasado. Sofía estaba distraída,
Cuando Lucía cambió el tema, mamá, la tía dijo que te presentaría a alguien, ¿no ibas a contárselo a tu hermana? Es mayor, sabe lo que hace. Carmen evitó el tema, inesperadamente. Claro, quizás el amor verdadero ya está a su lado. Lucía insistió, mirando a Carlos y Sofía. No valía la pena esperar más. Sofía tomó la mano de Carlos y la colocó sobre la mesa. Mamá, tengo que decirte algo, tengo novio. Carmen los miró sin sorpresa, solo dejó los cubiertos. Pensé que ibais a callarlo para siempre. Después de reconciliarse y volver a Estados Unidos, Liang Lida notó inmediatamente el cambio en Sofía. Su actitud era diferente, reía mirando el móvil. Claro que estaba enamorada. Y el único candidato posible era Carlos. No se anduvo con rodeos y le preguntó a Carlos, confirmando que eran serios, al fin se tranquilizó. Pero Carmen seguía preocupada. Liang Lida sabía que le gustaba meterse en los asuntos de los demás, y en una llamada se lo contó. No mencionó a Carlos, solo dijo que Sofía tenía novio y que no se preocupara. ¿Pero cómo no preocuparse? En años no encontró a nadie, y en meses en el extranjero ya tenía novio. Carmen quiso saber más detalles. Liang Lida solo dijo que era alguien que ella conocía, de confianza, mismo profesorado, talentoso y compatible, seguro que te gusta. Carmen era inteligente, conectando los puntos, todo encajó. En la universidad, ya os enamorasteis a escondidas. Yo lo sabía, pero no lo dije. Los miró, esperando explicaciones. Ahora no sois niños, ¿por qué siguen escondiéndose? Carlos. Sofía. Es mi culpa. Después de un silencio, Carlos asumió la responsabilidad, el amor secreto en la universidad y no haber informado a tiempo. Quiso explicar, pero Carmen lo interrumpió. Tu culpa, ¿eh? Bueno, ya no sois jóvenes. ¿Cuándo vais a casaros? Capítulo 44. Propuesta final. Mi madre solo lo dijo sin pensar, no le des importancia. En el camino de regreso, Sofía comentó. Carlos miró a la copiloto entre el tráfico, inseguro de su actitud. Sofía siempre escondía sus pensamientos. A veces, ni siquiera él sabía si rechazaba de verdad o decía lo contrario. ¿Era sincera? Las luces de la calle iluminaban su rostro alternativamente, y el corazón de Carlos fluctuaría con ellas. Desde que se reconciliaron, habían superado muchos obstáculos, pero algunos temas seguían siendo tabú, el matrimonio, por ejemplo. No estaba seguro de haberle dado suficiente seguridad a Sofía, y con la distancia, no quería presionarla. Si hubiera entendido sus sentimientos antes, tal vez ya estarían casados, con hijos. Pero lamentar no servía de nada, mejor actuar. Carlos respiró hondo y respondió con un simple, sí. El tiempo pasó volando, y al final del mes llegó Navidad. Carlos tuvo una semana libre y fue a California a ver a Sofía. Ella tenía un fin de semana libre, así que decidieron ir a esquiar a Squaw Valley. Squaw Valley es una cuenca en la Sierra Nevada, California, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960, y el destino de deportes de invierno más popular del estado. El High Camp, a 9.000 pies de altitud, ofrece aire puro, paisajes abiertos y más de 100 pistas en 2.400 acres, un cuarto de ellas para principiantes, perfecto para Sofía. Llegaron el día anterior al resort, y a la mañana siguiente, después de ponerse el equipo, fueron a la estación de esquí. Enero es temporada alta, y el lugar estaba lleno de gente. Sofía cogió sus esquís y empezó a practicar con Carlos, pies a la anchura de los hombros, rodillas flexionadas, torso hacia adelante. La nieve brillaba intensamente al sol. Sofía se deslizó suavemente, pero al principio se cayó varias veces. Afortunadamente, el equipo de protección era bueno, y no perdió la motivación. Al cabo de media hora, ya se animó a la pista principiante, y por la tarde incluso intentó una intermedia sencilla. La nieve era perfecta, y el sol reflejado en los cristales parecía diamantes. Al atardecer, el paisaje se volvió tan hermoso como una película. Dejaron de esquiar, Carlos le quitó la nieve de la ropa, y fueron a admirar el paisaje. Subieron a colinas con vistas increíbles, caminando de la mano, hundiendo los pies en la nieve blanda, un escenario de película. Cuando vieron el lago Tahoe y la Sierra Nevada en todo su esplendor, Carlos sacó una foto juntos y la publicó en su estado de WhatsApp. Alguien que nunca publicaba de repente mostró su relación con Sofía, y los comentarios se volvieron locos. Carajo, que estoy viendo, habéis estado bien escondidos. Compañeros de universidad que no hablaban hacía años aparecieron, comentando e incluso hablando en el grupo de clase. Carlos no respondió enseguida, solo miró la silueta de Sofía. Nunca habían tenido citas normales,
en la universidad eran secretos, y su único viaje juntos tenía fotos que nunca mostraron a nadie. Sofía, la llamó. Ella se volvió, y él la besó suavemente. Porque había gente alrededor, Sofía se sonrojó y miró a los lados. Carlos la abrazó, sin importarle. A los 30 años, estaban haciendo lo que debían haber hecho a los 20, un poco cursi, pero los demás eran tan extrovertidos que nadie les prestó atención. Antes de que el sol se pusiera, se marcharon. Cenaron en el resort, comida sencilla, pero con hambre de tanto esquiar, comieron mucho. De vuelta a la posada, Carlos se cambió de ropa, se acostó y abrazó a Sofía, masajeándole las piernas. Ella estaba sentada en la alfombra, calentada por la chimenea, a punto de dormirse. ¿Tienes algún deseo para el nuevo año?, preguntó Carlos. La nieve seguía cayendo fuera, y la luz suave iluminaba el paisaje. Sofía miró la ventana y respondió, estoy bien así. Era feliz. ¿Y tú? Sí. Carlos la abrazó más fuerte. Mientras esquiaba hoy, pensé en todo el tiempo que perdimos. Quiero pasar más días contigo, ir a Napa Valley, hacer road trip por bodegas, visitar Death Valley. Enumeró casi todos los lugares famosos de California y Estados Unidos. ¿Tienes tanto tiempo?, lo interrumpió Sofía. Quizás no sea fácil, admitió Carlos, pero tienes que confiar en mí. Mientras acariciaba sus manos, Sofía se durmió poco a poco. Y hay otra cosa. Susurró en su cuello. Sofía se volvió, pero solo vio su barbilla. Un presentimiento la invadió. Luego, escuchó el ruido de tela, y Carlos le entregó un pequeño caja de terciopelo azul. Sofía lo miró, y su corazón latía fuerte. Con un clic, la caja se abrió, un anillo de diamantes, clásico con 6 garras, brillando intensamente. Carlos respiró hondo, y su voz, nerviosa pero tierna, resonó. Cuando Carmen habló de casarnos, pensé mucho. Tenemos la edad para comprometernos. Sé que estás estudiando, y el matrimonio no cambiará la distancia, ni quiero que te sientas obligada a ser esposa. Pero quiero rellenar los años que perdimos, y pasar el resto de mi vida contigo. Quiero presentarte a mis padres, aunque no me presionan. Quiero adoptar una mascota, tener hijos contigo, ver todos los atardeceres y amaneceres del mundo contigo. Carlos habló sin parar, como si estuviera borracho, revelando todos sus sentimientos. ¿Quieres ayudarme a cumplir estos deseos? Sofía asintió apresuradamente y extendió la mano. Carlos la cogió y le puso el anillo, justo la talla. ¿Te gusta?, preguntó, con las orejas rojas. Sí, respondió ella, sonriendo. Carlos la abrazó, oliendo el perfume de su cabello. No lo quites hoy, susurró. Luego, le quitó la ropa, el collar y los aretes, dejando solo el anillo. Se inclinó y besó su mano, su brazo, su hombro. Fuera, la noche de invierno estaba fría y oscura, pero dentro, la luz naranja de la chimenea llenaba el cuarto de calor.